con una mesa redonda sobre los CID como elemento clave para el reto demográfico. Para ello contamos con doña Silvia Pérez, responsable de Antena Cameral de Luarca, Cámara de Comercio de Oviedo, don Pablo Priesca Balbín, exdirector general y patrono de honor de la Fundación CETIC. Teníamos con nosotros también, o tenía que estar con nosotros, Yasmida López, directora general de la Fundación Ciudén, que no ha podido venir y la va a sustituir don Belarmino Fernández Ferbienza, presidente de Reader y alcalde de Somiedo. Y va a moderar doña Judith Flores Paredes, directora general de Empleo y Asuntos Laborales del Principado de Asturias. Judith. Muchas gracias, Rebus. Buenos días a todos y a todas. Y sobre todo un saludo especial pues, a buenos amigos y compañeros que nos conocemos desde hace tiempo, subrayando a los alcaldes, alcaldesas, a los concejales y concejalas que estáis aquí con nosotros y a los que quiero hacer una mención especial porque de ello vamos a hablar, de vosotros vamos a hablar a lo largo de la mesa, como le adelantaba a los compañeros de tertulia. Bueno, estamos aquí porque estamos presentando el Centro de Innovación Territorial, del que hablaremos después, desde el punto de vista del impacto, desde el punto de vista operativo y práctico que va a tener en vuestros territorios, pero estamos sobre todo porque estamos enfrentando un reto como es el reto demográfico. Como sabéis, no es ajeno a Asturias, tampoco incluso a nuestro país, a España. La situación viene siendo progresivamente negativa desde principios de este siglo. El abandono del medio rural pues siempre lo ha habido, ¿no? Al menos desde los años 50, 60 se ha producido con la concentración urbana de las grandes aglomeraciones, pero el problema que tenemos es que en los 25 años casi que llevamos del siglo actual se han acelerado los retos demográficos en el país. Los retos demográficos son varios. Está el envejecimiento, está la hiperpoblación, está la superaglomeración, pero sobre todo está la despoblación en el medio rural, que es el que está más atacado por este problema. Por eso las medidas tienen que ser urgentes, tienen que ser rápidas, tienen que ser de atención temprana. Por eso el discurso está muy instalado en el ámbito nacional. Tenemos una agenda política frente al reto demográfico, tenemos una agenda institucional frente al reto demográfico, está ya en nuestra gestión pública diaria. Y claro, tenemos que enfrentar ahora un problema que lleva décadas generándose, que como decimos en los últimos 20 años pues ha tenido una proyección muy preocupante y que sobre todo ataca al medio rural. ¿Por qué creéis que nos ha pasado esto en el medio rural y no solamente en el asturiano? ¿Empiezo yo? Sí. A ver, el problema del medio rural yo creo que es un problema muy complejo, con soluciones que no son fáciles, donde intervienen múltiples factores sociales, culturales, económicos, por supuesto, y muchas veces se simplifica excesivamente cómo se ha llegado hasta esta situación, ¿no? Yo añadiría a estos problemas otros dos, fundamentalmente, que tienen relación entre sí. Por una parte, no ha habido estrategias sistémicas relacionadas con el medio rural. Ha habido intervenciones, y hay intervenciones muy departamentales, por decirlo de alguna forma, pero no estrategias sistémicas territoriales. Y un problema derivado de esas intervenciones estratégicas muy departamentales, hay que sumarle el proceso regulatorio que ha tenido el medio rural. Un proceso regulatorio sin fin a todos los niveles, desde Europa, nacional, regional, pero que son regulaciones pensadas desde departamentos verticales, no pensadas desde visiones sistémicas, y ha generado un marco regulatorio, en muchos casos muy contradictorio y muy alejado de las necesidades del medio rural. ¿Cómo se ha llegado a la situación? El despoblamiento, tú lo decías, se empieza a producir desde principios del siglo XX. Es verdad que es una tendencia mundial y eso no hay ninguna duda, pero en España se acelera el proceso en los años 60.
sale la gente del medio rural atraídos por un relato urbano y por un relato del mundo industrial que ofrece mejor calidad de vida, trabajo, etcétera. Pero a la vez que se produce una salida hacia el medio rural, se produce una invasión en el medio rural que empieza en los 60. Y una invasión de 3 agentes. El ecologismo urbano, no hablo de todo el ecologismo, hablo del ecologismo urbano, que defendía la renaturalización sin más, de parlamentos que venían del mundo urbano y regulaban desde una perspectiva urbana. Anteriormente se hizo algún comentario ya relacionado con esto. Y se genera ahí una presión de estos, digamos, invasores virtuales y la regulación que empieza a crecer de una forma desorbitada y frecuentemente sin contar con los territorios. Entonces, se produce una contradicción. Por una parte hay una invasión virtual y por otra parte hay un proceso de salida con fuerzas. Digamos que esas invasiones hacen de fuerza centrífuga para sacar gente del medio rural. Y se fue generando un discurso, un relato de que el mundo, la cultura industrial, urbana, era una cultura que era superior a la cultura rural. Y este discurso caló. Y esto, si lo acompañas de que no había y no hubo durante muchos años visiones estratégicas, políticas estratégicas del medio rural, pues llevó a la situación en la que estamos. Que no es solo un problema español, es también de algunos otros países, pero no de todos los países. Por ejemplo, Alemania no descentralizó la industria del medio rural. Claro que crecieron las ciudades, por eso una tendencia a nivel internacional, pero no descentralizó la industria. En España una política en los años 60 de llevar hacia los polígonos industriales y la población hacia determinados núcleos dentro del territorio más interior nacional y hacia las costas, ¿no? Es decir, ese relato que sigue existiendo, que en las escuelas rurales, que fueron beneficiosas, pocos matices se le pueden poner, pero hay un matiz que les hay que poner. Las escuelas rurales fueron una avanzadilla del mundo urbano para sacar gente del medio rural. Yo soy producto de eso, pero muchos otros también. Siempre se nos dijo, tenéis que estudiar, y a mí recuerdo que me decían, tenéis que estudiar porque si no, no vais a poder marchar de aquí. Yo creo que esto no está suficientemente estudiado, es decir, que son muchos factores muy interrelacionados, que no son elementos sueltos, sino que el valor de todos esos elementos en conjunto hicieron un efecto que llevó hacia la situación en la que estamos ahora. Y es un problema muy complejo. Y los problemas complejos y los problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas, no visiones verticales. Hay que tener una visión de territorio, una estrategia de territorio, una normativa que está acorde con la estrategia y con la visión y una administración que trabaja en ese marco regulatorio que piensa en un marco estratégico que corresponde a una visión. ¿Qué pasa con esto? Que están cambiados los términos. Ahora tenemos un marco regulatorio que está por encima y las estrategias muchas veces se nos convierten en metros de estanterías. Porque mientras que no se haga una revisión regulatoria profunda, es difícil, no digo que imposible, y claro que se están haciendo cosas. Hace 10 años no había comisionados de reto demográfico, no había responsables políticos que se encargaban de esto. Y sin embargo esto ya está en el discurso y eso es un paso adelante. Es un paso adelante muy importante. ¿Queda mucho trecho? Sí, queda mucho trecho. Pero bueno, está bien conocer toda esta historia, de dónde viene esto, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. No, quizá me he alargado demasiado. No, está muy bien porque así facilitas, introduces la cuestión a los demás. Mino, Pablo decía, nos ha pasado esto durante muchos años, lo estamos viviendo, sobre todo lo vivís vosotros, los responsables locales, los gestores locales, porque yo tengo que decir, y quiero reivindicar, que el discurso frente al reto demográfico, el establecimiento de una agenda política institucional frente al reto demográfico
ha sido gracias al poder local. Han sido los ayuntamientos de toda España, los que dijeron: tenemos un problema, somos eminentemente un país de medio rural, donde el 80% de nuestro territorio es medio rural, y donde se asienta nada más que el 20% de la población. Incluso aquí en Asturias tenemos algún problemilla agravado, y es que suben estos porcentajes. Nuestro territorio rural alcanza un 86% de la superficie autonómica, y un 16% de nuestra población vive pues, en esta amplia superficie. Pero insisto, el discurso y la reivindicación frente al reto demográfico, sobre todo uno de ellos, como digo, el de la despoblación, que es el más urgente, es el problema que está en la UBI, con el que hay que actuar inmediatamente, ha surgido del poder local, ha surgido de los alcaldes, alcaldesas, de los concejales, concejalas, de las diputaciones provinciales allí donde existen, en las comunidades autónomas pluriprovinciales, donde dijeron: tenemos un problema de territorio, tenemos un problema de población y tenemos un problema de sostenibilidad y de viabilidad. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, y a partir de ahí, como dice Pablo, aproximadamente hace unos 8 o 10 años, ya empezamos a construir mimbres para llegar al marco regulatorio, al marco institucional, y luego hablaremos del marco de gestión. Pero tú conoces esto bien, de tu territorio y desde tu gestión local. Y precisamente, ¿por qué crees, Mino, que llegamos a esta situación? Bueno, hay una contradicción en el sentido de cuando en los años 60 teníamos muchísima gente, cuando nosotros éramos pequeños, en el mundo rural teníamos muy pocas posibilidades económicas. Por eso hubo una migración masiva. Yo conozco muy bien la alta montaña. Como yo digo siempre, si no teníamos carreteras, ¿quién se iba a quedar en el pueblo? O sea, de aquí había una... y ahora la gran contradicción es que ahora tenemos muchas posibilidades económicas por la diversificación de la actividad económica y no tenemos gente. Esa es la gran contradicción. Cuando teníamos gente, las situaciones eran las que había y, en fin, hubo una migración, podríamos decir, masiva y que no se detuvo durante muchísimos años. Y ahora que la tecnología y la diversificación económica y todo esto, tendremos una situación económica muy favorable para que asentar población, no tenemos gente. Entonces, en esa contradicción está ahora el reto, sobre todo, de el plantearnos cómo desarrollamos nuestros territorios, cómo desarrollamos muchísimos pequeños pueblos, aldeas, que el problema es que no tenemos gente y que tendríamos posibilidades económicas. Y después, también hay que comprender que se habla siempre de reconversiones, en el mundo rural una reconversión brutal, en el sentido de que hoy un ganadero, afortunadamente, tiene más vacas que antes un pueblo entero. Entonces, donde antes un pueblo tenía 20 ganaderos que tenían de media 10, 12 vacas de producción de carne, como las que en las zonas de montaña, hoy un ganadero produce lo mismo, pero es un único ganadero. Entonces, desde hace tiempo tenemos que habernos planteado que la actividad agraria, la actividad ganadera, es importantísima, es fundamental, es la base de la economía, pero no es suficiente para mantener una población crítica en el mundo rural. Por eso, el tema del turismo rural, el tema de servicios, todo eso es importantísimo. Y ahora el reto también es que la tecnología permite ahora que muchas actividades económicas que antes pensábamos que eran exclusivamente para las ciudades hoy se puedan desarrollar desde muchos sitios. Yo creo que ahí es un poco esas contradicciones que tenemos que buscar un poco con vistas hacia el futuro, ¿no? Sí, pues mira, a propósito del tejido productivo, del sector económico, que Silvia seguramente que lo tienes muy testado y bien palpado en esta zona, desde la Cámara de Comercio, desde la antena cameral, lo decía Mino, el salto entre los sectores productivos pues ha sido vertiginoso. Hasta hace muy poco el sector primario, el sector agroganadero era nuestro modo de vida tradicional, pero es verdad que la innovación, el desarrollo tecnológico, digamos las tendencias económicas hacen que el medio rural también se vea impactado
por nuevas actividades, bien sea el turismo, bien sea actividades muy especializadas, iniciativas muy especializadas, que eso seguro que desde la Cámara, desde la antena de Luarca, también habéis observado cómo ha sido la evolución de los sectores productivos en toda la zona, sobre todo que tú tienes bien trabajada. Sí, vamos a ver. Lo que hemos detectado es que lo que no se puede hacer es querer hacer las cosas como se venían haciendo antes, ¿no? Hay que ir evolucionando porque si no, no vamos a conseguir gente en el territorio. Lo que observamos es que, a ver, no podemos mantener las cosas como venían siendo, pero podemos seguir haciéndolas aprovechándonos de los recursos que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Un ejemplo muy claro es que no podemos querer mantener el comercio como era antes. Ahora ha evolucionado y los nuevos compradores actúan de distinta forma. Entonces, nosotros tenemos que darle a esos potenciales clientes lo que piden y hay que actualizarse, hay que modernizarse y lo que sí que observamos es que hay gente que quiere venir al medio rural y nosotros tenemos que proporcionarles los recursos, darles ideas, financiación. Tenemos una gran red de centros de apoyo para el emprendimiento. Lo que está claro es que para que el medio rural subsista hace falta actividad económica. Sin la actividad económica no vamos a ningún lado, porque sí que es verdad que hay que darle una transversabilidad, una cohesión social, pero sin actividad económica no somos nada. Entonces, como responsables del emprendimiento en el territorio, debemos facilitar el asentamiento, debemos intentar conseguir volver a conseguir el arraigo de la población, ¿no? Porque, como decía Pablo, todas las políticas que se llevaron a la zona urbana y en detrimento del rural, lo que han conseguido es que desde las familias del medio rural a lo largo de todos estos años se haya educado en el desarraigo. Entonces, hay recursos, como dice Mino, en el medio rural. Hay que sugerir a los emprendedores para que vuelvan aquí, a los jóvenes que se quieran quedar y a las personas que están en las urbes venir a vivir al territorio rural. Como digo, se puede proporcionar un montón de recursos, como pueden ser, pues, por ejemplo, viveros empresariales, espacios de coworking, que también se mencionaban antes en la presentación del CID. Hay un sinfín de recursos que se podrían aprovechar en el territorio rural. Nos decías que hay gente interesada en asentarse en el medio rural, en emprender. ¿Qué tipo de emprendimiento, hacia dónde dirigen sus inquietudes? Son fundamentalmente proyectos de autoempleo, que yo creo que son los que van a ser el futuro del medio rural. Pequeños proyectos de autoempleo, fundamentalmente servicios, mucho turismo rural, servicios sanitarios, también comercio, mucho lo relacionado con la salud y, bueno, el teletrabajo también. Bueno, pues vamos a ver, hasta ahora tenemos, como decía Pablo, un marco regulatorio. Tenemos legislación, en Asturias estamos estrenando la Ley de Reto Demográfico, a propósito de la cual pues yo quiero felicitar a Marcos, al director general de Reto Demográfico, porque bueno, se ha hecho posible una ley que es una buena ley. Es una de las mejores legislaciones que tenemos en materia de reto demográfico y os puedo asegurar que por motivos ajenos a esta sesión me las conozco todas. La Castilla-La Mancha, la de Valencia, la de Extremadura, las directrices de Aragón, todas. Y tenemos una buena ley, que ahora es verdad, está recién salida del horno, el rodaje legislativo requiere una reglamentación, requiere una implementación, pero bueno, lo que bien empieza, bien acaba y desde luego ha sido un éxito de todos el poder contar con este instrumento legislativo. Con lo cual tenemos marco normativo.
Tenemos marco institucional. Ahora tenemos responsables públicos que se dedican a la gestión del reto demográfico y a enfrentar el reto demográfico. Tenemos una vicepresidencia de Gobierno de España, tenemos consejerías, tenemos direcciones generales, tenemos concejalías dedicadas exclusivamente al reto demográfico. Tenemos recursos. Esto hay que reconocerlo. Los recursos financieros y presupuestarios están pintados en nuestros presupuestos estatales, regionales, locales. Hasta los proyectos europeos están dirigidos al reto demográfico, ¿no? Las 130 medidas de hace ya 5 o 6 años que se aprobaron van dirigidas a esto. Bueno, pues pasando de las musas al teatro, tenemos todo esto y ahora nos queda decidir qué gestión queremos. ¿Cuál es el mejor modelo de gestión para implementar todo esto y para hacer que nuestros territorios sean sostenibles, que tengan futuro, que tengan viabilidad? Me explico. Es mejor gestionar el reto demográfico desde un centro de poder único, digamos, o transversalizar, sectorizar y decir, bueno, pues que se dedique el Ministerio de Ciencia a esto, el Ministerio de Industria a no sé qué, la Consejería de Medio Rural a esto otro. Como tenemos un buen envolvente con todas estas medidas que decimos, ¿qué hacemos ahora con la gestión? ¿Qué tenemos que hacer los gestores públicos para la buena marcha del negocio? La pregunta es compleja y la respuesta... Por eso te la hago. La respuesta más. Yo creo que lo primero que hay que plantearse es, tú comentabas el dato, el 80%, entre el 80-84% del territorio de este país es rural. Aunque viva entre el 16 y el 20%, dependiendo de las zonas, de personas. La pregunta es, ¿el 80-84% del territorio nacional merece una política estratégica? ¿Sí o no? Si merece una política estratégica, la política estratégica se organiza de una forma. Si no es una política estratégica, se debe de organizar de otra forma. Si no es una política estratégica, lo lógico sería llevarla a verticales, solo a verticales, o a algún vertical. Si es una política estratégica, quiere decir que va a implicar a muchos verticales. Pero cada uno de los verticales, departamentos, consejerías, ministerios, no pueden operar, o no, desde mi punto de vista, lógicamente, no debieran de operar por su cuenta, cada uno desde su competencia, porque pierden la visión de globalidad. Lo hacen desde su visión sesgada de la realidad, que son solo sus competencias. Por lo tanto, tiene que haber, es un poco la mezcla de las dos cosas que comentabas, tiene que haber una visión desde arriba que dirija de alguna forma las actuaciones de los verticales. Pero luego hay que dejar espacio a los territorios. Se comentó en la presentación del CID. Es decir, no se trata de hacer proyectos en el territorio como una suma de proyectos, sino de entender el territorio como un proyecto. Y por lo tanto, las normativas europeas o las políticas europeas, las políticas nacionales, deben dejar espacio a territorios más acotados para que tengan su propia estrategia en un marco más general que se lo facilita, no que se lo embarra. Y hay que jugar con esas dos cosas. Creo que es necesaria la visión desde arriba, global, y luego tienen que actuar los verticales. Pero tiene que haber alguien con mando para entendernos, que marque la visión global. Y cuanto mayor sea el nivel de ese mando, mejor. Hace unos años nosotros estudiamos cómo se organizaban las políticas de innovación en países europeos, hace ya unos 10 años. Y en países europeos y en otros países. Recuerdo que miramos también y analizamos el caso de Corea del Sur, el caso japonés, el caso de Estados Unidos y de muchos otros países europeos. Y encontramos un denominador común en las políticas de innovación. Las políticas de innovación, los países que lo establecían como políticas estratégicas, dependían de presidencias de gobiernos con agencias que mandaban
y lógicamente estaban implicados ahí. Pablo, ahí... Bueno, oye, perdonad por lo de mandar, ¿no? No, perdona, no quiero interrumpirte, pero se me ocurre, sobre todo para aclararme yo, a ver, defiendo ese modelo, ¿eh? Si tenemos una estrategia, tenemos que tener un líder o una lideresa al frente de la estrategia y los demás a trabajar para ello. Que, por cierto, la ley Marcos lo que nos dice es que toda la producción normativa, toda la producción ejecutiva, toda la acción de gobierno tiene que tener el impacto demográfico. Es decir, del mismo modo que nuestras leyes tienen la memoria económica, la memoria de impacto de género, también ahora tenemos que tener la memoria de impacto demográfico. A mí me hace mucha ilusión porque nos toca desde la Consejería instar una modificación normativa y ya hemos introducido una ficha que luego tú nos tendrás que asesorar para que esa modificación normativa vaya en función del impacto demográfico. Bueno, pero como digo, defiendo ese modelo. Pero Pablo, ten en cuenta, las comparaciones siempre nos pueden ayudar, pero no nos pueden distorsionar. Tenemos un modelo territorial con una arquitectura compleja. No somos un país centralizado como Francia, no somos un país del todo federalizado como Alemania. Tenemos donde la gobernanza multinivel o la multigobernanza, que es lo que estamos aprendiendo ahora, bueno, realmente toda la vida lo hicimos. Lo que pasa es que yo creo que ahora de forma más ordenada y más institucional. Entonces, es difícil encajar todo esto, Es verdad. aunque este es el complejo. reto. Pero ahí entra efectivamente el liderazgo local, la gestión local, fundamental. Sí, sin duda. Tenemos que empezar con una premisa. Todo está hecho para las ciudades. Toda la legislación, todo el tema. Os pongo dos ejemplos. Uno, ¿cómo se distribuye el fondo estatal a los municipios? Es un consenso, la fórmula, que se hace entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda. Y hay una comisión que se llama tal y que se consensúa eso. Y es una aberración. Y es un poco es el fondo estatal donde a las ciudades les llega a suponer en su presupuesto del entorno del 40%, y a municipios como el mío y de muchos como el mío no llega al 10%. Callamino, que empezamos por la demografía sí. y terminamos con la financiación local y ya verás. Como ejemplo, en el sentido de que hay un mecanismo corrector, si vas aumentando de población te da más dinero, cosa totalmente contradictoria porque mientras menos población tienes, más caros son la prestación de todo tipo de servicios. Y dos, todo el tema, el primer gran impacto de la ley de reto demográfico, primero, un tema muy consensual, afortunadamente, casi aprobada por unanimidad, casi, pero podemos decir el marco tal, eso es importantísimo. Y dos, el primer gran impacto es el psicológico. Es decir, oiga, todo tipo de convocatorias, todo tipo de subvenciones, todo tipo de tal, tienen que tener un perfil demográfico. Y ahí empezaríamos con una parte de la solución. Y os pongo ejemplo, planes de empleo. Planes de empleo. César, planes. O sea, porque en las convocatorias vas a políticas de vivienda, o sea, como yo me hacían un estudio, no, mira, si es a través de estudios técnicos, acabamos todos en la corredoria. Sin perdón de la corredoria, del barrio de Oviedo, que ha crecido muchísimo. Es decir, tiene que haber ese impacto, tiene que haber en todo tipo en sanidad, en educación, en vivienda, en empleo, en todo esto. Ahí empezará una parte de la solución. Y dos, también hay que decir claramente, emigró 200.000 personas en los años 50 y 60 de las zonas rurales de Asturias, que es el equivalente a las dos grandes cuencas mineras, emigraron de las zonas rurales hacia las ciudades. Hoy hay que decir claramente que las zonas rurales tenemos muchas más posibilidades de desarrollo, mucha más calidad de vida que las ciudades. Y entonces ahora hay que buscar qué mecanismos utilizamos para que haya un retorno, no de dinero, no de tal, un retorno de población a nuestras zonas rurales. Porque también hay que ser realistas, la atracción de la ciudad sigue siendo enorme, ¿vale? Pero eso es un reto y yo creo que todo lo que estamos hablando hoy de los centros de ordenación territorial, la ley de reto demográfico, son, quiero decir, noticias muy positivas para un futuro que está sin escribir y que tenemos que reescribirlo en base a eso, ¿vale? Pero siendo realista,
Siendo realista, es el gran reto, es la población. Hoy el mundo rural tendría muchísimas posibilidades y también hay mundos rurales diferentes. ¿Vale? Estamos en el mundo rural, donde estamos aquí, no es lo mismo la zona costera o sitios tan espectacular como es Navia o otras zonas de tal, que las zonas de montaña o muy alejadas del centro. Ahí hay que marcar también comarcas en el tema demográfico, ¿vale? Llevándolo a mi parte técnica, porque yo no soy muy buena oradora y bueno, me siento aquí chiquitina, pero sí que veo que aquí hay un punto de partida muy bueno y es que estamos hablando de un documento, de un mapa de ruta que nos va a servir para llegar a unos objetivos. Entonces, aquí tiene que haber una transversalidad entre las diferentes consejerías que tendrán que estar coordinadas, pero lógicamente tenemos que llegar todos a la consecución de estos objetivos. Diferentes convocatorias, diferentes estrategias para cada una de las unidades que se han analizado en el documento, pero otra cosa que me gusta mucho es que este trabajo se está gestionando de abajo arriba. De abajo arriba. Estamos conociendo la verdadera realidad de los diferentes territorios. No todo el medio rural es igual y, por tanto, no podemos actuar de la misma manera en las diferentes zonas. Así es que yo felicito a CID porque es que esto es fundamental. Era necesario este punto de partida. Bueno, con lo cual también estamos de acuerdo en que la estrategia, Pablo, tiene que tener un centro único de dirección compartido después, lógicamente por las acciones específicas, pero con el liderazgo local. No solamente lo defiendo, es que lo he comprobado, que lo que se gestiona localmente, desde los municipios, desde los concejos, desde los tejidos asociativos locales, desde los grupos de acción local, en primer lugar tienen conocimiento del medio, en segundo lugar tienen conocimiento de la población y de sus necesidades y además, bueno, pues por una cuestión de necesidad, sois muy capaces y muy eficientes en la búsqueda de recursos. Sois mucho más talentosos que las zonas urbanas. Pero bueno, esto es una apreciación y sobre todo es un reconocimiento, ¿no?, a la labor de los alcaldes y de las alcaldesas. Bueno, pues con todo esto llegamos al Centro de Innovación Territorial de Asturias. Esto, como sabéis y como explicaba el director general y Juan Antonio Reader, es una iniciativa nacional, es una iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Fundamentalmente me consta con el empeño personal y no utópico, porque ahora estamos hablando en realidad del secretario general para el reto demográfico, de Paco Boya, que conocemos todos bien, donde deciden o bueno, piensan que es bueno que en cada comunidad autónoma haya al menos un centro que aúne, que coordine, que canalice todos estos poderes, todas estas medidas y que se haga, pues eso, con la multigobernanza, con la gobernanza multinivel, ¿no?, que estemos todos. Y así llegamos al Centro de Innovación Territorial de Asturias, que por cierto, Pablo, nos explicarás que tú y Mino también conocéis las diferencias con respecto a otros que se han creado ya, que están funcionando, pero no sé si estáis de acuerdo. Y para mí tiene una ventaja excepcional, que lo va a hacer muy sostenible y seguramente que muy exitoso, porque gestiona o combina la gestión pública, la iniciativa pública, la privada, en la innovación, en el desarrollo y sobre todo la capa, las capas locales, las capas comarcales, las capas asociativas y las capas empresariales. Esa es la diferencia con respecto a otros centros de innovación territorial, si no me equivoco, si no tal. Con lo cual, claro, y hay que dotarlo de los proyectos que están ahí, que se han trabajado desde la innovación. ¿Cómo puede ayudar la innovación, en la que tú eres experto y un sabio maestro? ¿Cómo puede ayudar la innovación, Pablo, a conjugar y a convivir con los modos tradicionales de vida, que es propio del medio rural, con los modos tradicionales productivos, que es propio del medio rural? ¿Qué va a aportar la innovación A ver, la innovación puede aportar muchas cosas, pero no todas.
Primero, para que la innovación funcione o para que haya un contexto que sea proclive a la innovación, vuelvo al marco regulatorio. Tiene que haber un marco regulatorio que le dé juego, que permita hacer cambios. Regulación e innovación no se llevan bien. Y siempre tiene que haber regulación, faltaría más. Lo que no se lleva sobre todo bien es la sobreregulación con la innovación. ¿Por qué? Porque la sobreregulación es el respeto del status quo, el respeto a la norma. Entonces, cuando está superregulado, la innovación, que es la ruptura del status quo y es hacer cosas diferentes que no están en la norma, tiene un espacio más pequeño. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre a mayor dificultad en el marco regulatorio, menor es la capacidad de innovación. Y cuando el marco regulatorio está más ajustado a los problemas del territorio, mayor es el espacio de innovación, ¿no? Eso como punto de partida. La innovación en el medio rural tiene unas diferencias respecto al concepto de innovación más tradicional en el mundo tecnológico, en el mundo urbano. La innovación en el mundo rural tiene que ser una innovación, esto lo analizó bien Jaime Izquierdo, retroprogresiva. ¿Por qué retroprogresiva? Porque en el medio rural hay un conocimiento en el territorio de un altísimo valor que el medio urbano no supo reconocer. Y hay que partir de ese conocimiento para crecer a partir de ahí. Es decir, al final lo que hay que hacer idealmente es todo esto de la economía circular, la biodiversidad, las energías renovables, no son conceptos que salen del mundo industrial, del mundo urbano. Esto lo llevan practicando las aldeas desde hace cientos de años. De lo que se trata es de cómo ese conocimiento tradicional que fue denostado por el mundo urbano, cómo lo mezclas, lo hibridas con la innovación tecnológica y la innovación social. De forma que el resultado de esa unión sea una mejor calidad de vida, una mejora de la productividad y una mejora de la rentabilidad de las actividades que hay en el medio rural. Y en el medio rural, Mino ya comentó algo, la base de actividad en el medio rural, la base, tiene que ser una base agroecológica, agroganadera, en sentido amplio. Esa es la base, porque esa base es la que genera el paisaje. Y sobre esa base se pone la diversificación. Entra el turismo, cada vez turismo más de nicho, entran entran los profesionales que pueden teletrabajar desde el mundo urbano, pero tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que se lanzan, porque a veces se ponen las herramientas del teletrabajo, los coworking, es decir, actividades de este tipo como la base de la nueva actividad. No, eso es importante por la complementariedad, pero la base siga siendo una base agroganadera y sobre esa se asientan las economías complementarias. ¿Qué pasa? Que esa base agroganadera no tiene que ser y no puede ser ya una economía de subsistencia como fue. Tienen que ser economías que aunque sean familiares, tienen que tener ya unos ciertos conocimientos de gestión empresarial, entre comillas, tienen que utilizar la tecnología, tienen que ser explotaciones que tengan una cierta productividad y una cierta rentabilidad y que mejoren la calidad de vida de quienes tienen ese tipo de negocios, también entre comillas. Y sobre esa actividad, que son los que generan, insisto, el paisaje, habrá turismo. Si estamos en un entorno de matorralización, porque no hay esa base, aquí no viene el turismo, no nos engañemos. Y está muy bien ese concepto también que utiliza Jaime, de que estamos en un entorno de paisaje cultural, más que de paisaje natural. Asturias fundamentalmente tiene un paisaje cultural. El paisaje, salvo la orografía, la roca, el paisaje de pastizales de los picos de Europa fue creado por los pastores que están en los picos. Y si los pastores en los picos y los ganaderos en los picos abandonan el territorio, eso se convierte en un matorral. Y los turistas no van al matorral. Es decir, el paisaje necesita jardineros. Y a los jardineros hay que reconocerles la labor de jardineros. También es cierto que este discurso empieza a calar. Y yo oigo a veces hablar a Paco Boya y esto lo explica de maravilla porque él viene
del Valle de Arán, conoce muy bien el territorio y cuando piensa en términos de políticas para el medio rural, está pensando desde una mentalidad que viene del rural, no desde una mentalidad de la castellana, para entendernos y no extenderme más, ¿no? Sí, mira. Siguiendo un poco, Pablo, yo ya muchos años diciendo que no hay mayor desastre ecológico que un pueblo abandonado. Y un poco, ¿cuál es el mayor problema del mundo rural asturiano en toda su diversidad? Incluyendo el turismo rural, el paisajístico, las nuevas oportunidades. Es el abandono de la ganadería extensiva. Entonces, ahí donde cabe la innovación, quizá más, es en la propia actividad agraria y ganadera. Actividad tradicional con métodos modernos. Ahí ha habido un campo inmenso y ahora, como bien sabéis, este tema de las geolocalizaciones, los cierres virtuales, es una forma que está empezando y que puede ser una gran revolución a efectos de la actividad ganadera, sobre todo relacionado con la cabra, la oveja, que estaba totalmente abandonada en Asturias. Cuidado con ello porque estamos de acuerdo con la diversificación de la actividad económica, con las nuevas actividades económicas, pero hay que mantener la actividad tradicional. Y la actividad tradicional es la que más difícil es el relevo, porque ahí donde más se requiere el conocimiento para ese relevo. Es más fácil, para entenderlo, captar gente en las ciudades y que desarrollen muchas actividades, incluyendo una quesería o un restaurante o una actividad profesional de cualquier tipo, pero ¿cómo sustituyes a una ganadería de producción de carne de montaña de ganadería extensiva? O con toda la tecnificación que tienen las ganaderías de leche que conozco menos. Eso es un reto enorme. Y hay otro reto también. Es la propia diversificación de la actividad agraria aquí, que se fue durante muchísimos años al monocultivo de la vaca, de carne o de leche, cuando hay unas posibilidades enormes, que hay sí los grupos de desarrollo rural, tenemos ejemplos como es el Bajo Nalón y otros objetivos que tenemos, hay unas posibilidades amplias de mejora en la producción agraria. Yo creo que tenemos que partir que el mundo rural tiene el gran reto es la continuación de la actividad agraria y ganadera, y a partir de ahí la diversificación es más sencilla. Pero no puede haber diversificación si no se mantiene esa actividad tradicional. Coincidiendo un poco con lo que estaba explicando Pablo. Y posiblemente la especialización, ¿no? El sector agroganadero ha experimentado, afortunadamente, una especialización de altísimo nivel. No solamente, bueno, aquí, en todos los territorios, hablamos de Andalucía, hablamos de Extremadura, y aquí también se observa que ya vamos a productos muy especializados, a productos, no digo gourmet, pero sí que tienen en su fabricación, en su elaboración, en su transformación y que está siendo apreciada por los consumidores, por supuesto, por los visitantes también. Y de eso sabéis mucho los tres. Tú desde la labor ya del CETIC en Villaviciosa, Mino, a ti te tocó poner en marcha todo el tema de plan de gestión del parque natural y pasar de un modelo, digamos, centenario y probablemente demasiado superado a hacer otra cosa distinta con los recursos naturales. Y, por supuesto, a ti, Silvia, porque estás viendo la demanda. Quiero decir, además de la diversificación, eso es obligado porque si no se agota la actividad, se agota la especialización de los productos y también de los productores. ¿Cómo los podemos ayudar para especializarlos? Bueno, claramente tienen que adoptar ese camino. A las explotaciones pequeñas no les queda otra solución que la especialización. Y estamos viendo ya claros ejemplos en la zona de ganaderías que apuestan por el ecológico, que se aprovechan de la tecnología, que buscan la rentabilidad y ese trabajo más amable, ¿no? Porque lo que tenemos es la idea generalizada de que estas explotaciones pues, bueno, requieren un trabajo muy duro y por ese motivo es por el que al final no hay un relevo generacional. Tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y ahora mismo pues, hay muchísimas políticas que favorecen esa especialización y yo apelo también a que hace falta apoyo para la comercialización, para el tema logístico. Es un problema muy grande que tiene ahora mismo el medio rural y que nos trasladan, pues, sobre todo las industrias del sector agroalimentario.
Colocar después el producto en el mercado, Eso ¿no? En es, los sí. circuitos. Sí, sí. Que está claro que probablemente por nuestra situación o probablemente porque los centros de logística están en otro lugar, tenemos que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Además de trabajar en el medio rural con todas las dificultades que ello conlleva, pues se añade esa dificultad de tener que trasladar el producto, bueno, hay muchas compañías de transporte, de mensajería que no quieren acercarse a ciertos territorios, ¿no? Entonces eso fue una demanda que sí que observamos por parte de las pequeñas industrias agroalimentarias, eso hay que abordarlo. Bueno, pues este es uno de los objetivos que tiene el CID, ¿no? El Centro de Innovación, que tendrá que pensar en la especialización, tendrá que pensar en cómo acercar la logística a nuestros productores, a nuestros productos locales, y además tendrá que pensar en alguna cosa más, porque lo decía la presentación del proyecto en la primera sesión, esto es poliédrico, esto tiene muchas aristas. Tenemos un problema de vivienda, tenemos un problema de empleo y tenemos un problema de personas. Es que en Asturias tenemos una costumbre muy mala, que no nacemos. No nacemos, somos la población más envejecida, somos la población además con un crecimiento vegetativo negativo superior. No nos supera nadie en estas cosas. Pero sí podemos revertir esta situación. Hay que revertir esta situación por una necesidad de supervivencia. A mí, si me lo permites, aquí sí que me gustaría hacer hincapié en la necesidad de la desburocratización. Y lo digo porque nosotros en el día a día, en las oficinas del punto de atención al emprendedor y en los centros de empresa, recibimos muchísimas consultas de emprendedores que quieren poner en marcha negocios en el medio rural, pero no pueden por las barreras burocráticas que se encuentran en la Administración. Entonces, no tiene sentido que la Administración esté aportando recursos para frenar ese ritmo que está desencadenando en este despoblamiento, si luego además es la Administración la que pone las barreras para que, a su vez, podamos repoblar. Entonces, hay que atacar por ahí porque yo creo que sí, también facilitar la llegada de nuevos pobladores. Aquí reivindico una discriminación positiva para el emprendedor rural. Bueno, pues nada, tomamos nota para que en las iniciativas parlamentarias y de gobierno empecemos a discriminar positivamente en esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, hay que ser cómo rompemos el binomio de que la gente, la atracción de la ciudad y cuando el mundo rural tiene un nivel de oportunidades quizá mayor que las zonas, siendo discriminatorios en positivo. Uno es el ticket autónomo, clarísimamente, es una discriminación en positivo. Bueno, hay el autoempleo normal, pero es mucho más. Y otro debe de ser también la normativa, como bien dices, ¿no? Buscar fórmulas para que la gente... Yo siempre opino que cualquier inversión en el mundo rural, cualquier emprendedor que quiera estar en el mundo rural, hay que poner una forma roja para ello. ¿Vale? Hombre, siempre cumpliendo las normativas pertinentes, urbanísticas, ¿no? Pero muchas veces esa burocracia que frena no puede ser. Podemos decir, las administraciones debemos de acompañar e incentivar todo tipo de inversiones en el mundo rural, y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Hay herramientas, hay financiación, y hay emprendedores que quieren hacerlo. Otra cosa es que lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Y repensar algunos procedimientos. Yo me acuerdo cuando poníamos los primeros ejemplos, cuando andábamos haciendo lo que decíamos los bolos de la despoblación, que andábamos por ahí, y era muy curioso. Hay algunas cuestiones que, bueno, incluso los que estamos en la administración, ¿no? Y en la gestión pública, pues no entendemos, y aunque lógicamente lo acatamos. A ver, yo si estoy en los Pirineos españoles, yo para comprarme un queso de un productor local no puedo ir a la compra directa. Yo no puedo ir a la quesería o al paisano que lo hace, porque él no puede tener una venta directa según lo produce. Tiene que pasar
por todo un proceso, lógicamente, registro sanitario, por supuesto, pero después para la comercialización hay muchos problemas para ellos. Pero tú te vas a los Pirineos franceses al otro lado, es decir, pasas el Somport, por ejemplo, por Huesca, y yo voy directamente a casa del paisano a comprarle el queso. Quiero decir, esa disfunción o esas dicotomías nos perjudica, con lo cual no solamente es una cuestión de burocracia, que eso es simplificar, digamos, las gestiones, sino también es pensar otros procedimientos más ágiles. Nos está pasando las vacantes laborales. ¿Cuáles son las vacantes laborales? Es decir, aquellas empresas locales que necesitan personal para trabajar, trabajadores y trabajadoras, y que, pues si tienen que hacer una oferta genérica, y me pongo por delante, ¿vale?, a los servicios públicos de empleo, pues a lo mejor no les satisface esa demanda, esa urgencia, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que trabajar mejor las contrataciones en origen de personas de otros países que quieran venir a trabajar. Tendremos que ajustar las vacantes laborales entre las ofertas y las demandas de las empresas según las necesidades de las empresas. Y hay mucha reflexión en esto, que por cierto podría ser también un buen elemento de trabajo, un buen aspecto a desarrollar en el CID. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, sobre todo por no agotar al paciente público, que también lleva aquí desde primera hora de forma tan disciplinada. Vamos a la pregunta más importante. ¿Qué esperáis del CID, de este centro? Y sobre todo, ¿qué sabéis que esperamos los demás del centro? Pablo. A ver, yo creo que la filosofía con la que trabaja el CID y cómo se va a operativizar, que se comentó al principio. El CID tiene que ser una herramienta que vaya a más y que complemente las estructuras territoriales que ya existen. Lo que no tendría sentido sería crear una nueva estructura que se coloca al lado de otras estructuras que ya están funcionando. Lo que tiene es que, digamos, tiene que aportar un valor añadido colocándose al lado de estructuras y aprovechando las estructuras que están en el territorio. Yo creo que esa es la labor, muy sintéticamente, la labor que debe de hacer el CID. Y no apoyar cualquier proyecto, sino proyectos que cumplan una serie de criterios. Y uno de los criterios es que fue comentado, creo que lo comentó José Antonio, uno de los 10 criterios para valorar proyectos es que o hay implicación de los agentes territoriales y líderes territoriales, esto insiste varias veces en este punto, o no se apoyará el proyecto. El CID no viene a ejecutar el proyecto. Es un facilitador, pero tiene que haber agentes en el territorio que estén dispuestos a tirar de ese proyecto. Si no, el CID no entrará a apoyar esos proyectos ni a intentar conseguir financiación de esos proyectos. En general, el CID tiene que apoyar, como decía, otras estructuras, y yo creo que el CID va a jugar en un marco de una oportunidad que se abre ahora para el medio rural, no solo en Asturias, que también, sino a nivel nacional, que es la oportunidad de empezar a trabajar en términos de soberanía alimentaria. Claro, esto afecta sobre todo a la base agroecológica, pero eso luego acaba tirando de la diversificación de los territorios. ¿Por qué digo esto? Se ha producido durante unos 25 años los precios de los alimentos a nivel mundial estuvieron estables, más o menos estables. Se hizo una división, al no haber fronteras económicas, en términos muy generales, se produjo una una especialización internacional en la producción de alimentos. Y eso no favoreció pequeñas producciones locales. En Asturias estamos hablando de pequeñas producciones locales, no son las grandes extensiones de cultivos en Andalucía o de trigo en Ucrania. ¿Qué pasa? Que después de la pandemia empiezan a llegar los aranceles. Veremos ahora lo que pasa con Trump en Estados Unidos. Pero los aranceles ya están ahí. Entonces, Europa está empezando a repensar la política de la PAC, porque las condiciones internacionales varían. A Asturias y a este país se le abre una oportunidad para las
para las pequeñas producciones. El consumidor quiere saber lo que consume y calidad en lo que consume y la trazabilidad de los alimentos que está tomando. Y esto hace 20 años no tenía mayor valor porque se iba al precio más barato. Al subir los precios de los alimentos, la oportunidad de que pequeñas producciones puedan ya estar por encima de los precios de producción, cosa que no sucedía ahora, tenía que compensar la PAC, bueno, pues es una oportunidad que se abre. Y esto forma parte de esa estructura de actividad agroecológica local. Esta oportunidad creo que no se daba hace unos años y, sin embargo, esa oportunidad sí está ahí. Y eso tiene que ir acompañado de otras cosas. Por ejemplo, creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que los hospitales públicos, las escuelas públicas, los centros de mayores, todas estas estructuras que existen, por ejemplo, en Asturias, pero también en otras regiones, que tienen comedores, utilizasen producciones locales, es decir, consumieran producciones locales. Pero tenemos un problema para hacerlo, que es la ley de contratos. La licitación. Habría que repensar la ley de contratos porque está actuando en contra de cosas lógicas que son, no en este territorio, aquí, en Castilla y León o en Andalucía. Y por eso la importancia de ajustar regulaciones a lo que son los intereses territoriales, porque claro, la normativa, mientras que esté vigente, yo entiendo que los juristas y a nivel político pues no pueden saltársela como quieran, pero sí creo que políticamente se debe reflexionar sobre este tipo de cosas. Pero me quedo con la parte no del problema, sino con la parte de la oportunidad de aprovechar estas nuevas condiciones a nivel global, de trabajar en pro de una alimentación kilómetro cero, que además va en favor del cambio climático, porque estás eliminando todos los procesos logísticos que están generando emisiones. Descarbonización, huella. Efectivamente. Bueno, de todos modos es complejo, ¿eh? A ver, Mino, tú que estuviste en la gestión de este asunto. Yo tengo claro. Uno es que no queríamos o que no queremos que sea una nueva estructura que nos venga a decir lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer. Lo que sí creo que queremos que sea, yo creo que hemos puesto las bases en un poco de todo lo que se ha explicado hoy. Uno, es un apoyo a las estructuras que hay sobre todo a los grupos de desarrollo rural y a los ayuntamientos rurales y a todas las estructuras que hay en esos territorios para una mejor gestión de esos territorios a efectos de, sobre todo, lo que se ha explicado aquí, de convocatorias, fondos de apoyo, estrategias de todo tipo. Y que es una estructura viva para desarrollar. Y yo creo que en Asturias, yo creo, y nos consta también que el Ministerio y el secretario general Paco Boya están de acuerdo con ello, es el ejemplo que quieren implantar un poco en todo el país. ¿Ves? Ya me pisaste la primicia. Porque es la verdad, porque sí, en otros sitios se está desarrollando a través de las diputaciones. También hay que comprender que cada territorio tiene sus propias estrategias y hay que ser respetuosos y trabajar en red, pero yo creo que aquí la base ha sido, la base fundamental ha sido que estamos haciendo desde los propios territorios y con los que mayor representación tienen los territorios, que somos los ayuntamientos y los grupos de desarrollo. ¿No? Eso lo constato porque hace unas semanas me llamó un buen amigo común, Ignacio Molina, es asesor en la vicepresidencia tercera de Reto Demográfico, y dice, oye, enhorabuena, qué bien hacéis las cosas en Asturias. Digo, ¿de dónde metería yo la pata ahora? Que llego a Madrid. Y dice, oye, pues mira, el Centro de Innovación Territorial y tal. Entonces, claro, aviso a Marcos, oye, Marcos, ¿esto cómo va? No sé qué, no sé cuánto. Y dice, sí, que además lo vamos a presentar. Y digo esto porque, efectivamente, el modelo de cómo se ha gestado, cómo se ha pensado, la gobernanza multinivel o multigobernanza y, sobre todo, el modelo de gestión es una cosa que se ha tomado como buena práctica el Ministerio, como un buen hacer para que se pueda implantar en aquellos centros que todavía están por desarrollar, lógicamente respetando la autonomía de cada territorio que cree que su modelo de gestión es el adecuado y por supuesto que lo será. Pero desde luego aquí lo habéis y se ha hecho muy bien y sobre todo
digamos, con un elemento final, pero que es principal en todo, ¿no? Y como insisto, que sean los territorios, que sean los líderes territoriales, sean los políticos, sean los asociativos, sean los económicos los que impulsen estos proyectos. Por lo tanto, Silvia, te Yo lo dejo resumo muy cerrar. rápido. Yo creo que el CID es la esperanza del medio rural. Muy O bien. sea, ya hemos perdido muchísimo tiempo y ahora tenemos que actuar. Así que la base para proporcionar un montón de recursos a todos los agentes, a entidades locales, tenemos que hacer de altavoz, de este trabajo que han hecho y todo lo que viene después, porque lógicamente tiene que ser un documento vivo y pues eso, lo repito, la esperanza del medio rural. Bueno, pues ese no solamente es un buen proyecto, sino que creo, sinceramente, que ves una buena realidad ya. Por mi parte, bueno, terminamos, pero sí quiero agradecer, Marcos, el esfuerzo, el trabajo, hazlo extensivo a todos los que han participado, por supuesto a la red, y acordaros mucho, por favor, de los alcaldes y alcaldesas, que son los que después tienen que implantar esto y tienen que gestionar todos estos recursos para buen éxito del negocio. Muchísimas gracias y hasta pronto.